Muy buenas tardes, ¿qué tal? Estamos acá nuevamente en Jueves Libres como todos los jueves. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, ¿vos, Malvina? Bien, bien, muy bien. Un día soleado, lindo. Un día lindo, Sí. en medio de un momento complicado para la pandemia del coronavirus en nuestro país. Pero bueno, vamos a ver en definitiva qué anuncian, porque estuvieron reunidos Sí, el presidente. ahora, ¿no? Están reunidos. Hoy sí, y van a anunciar algo. Una agenda muy movida, la de la política nacional, la economía nacional, con muchos cruces, muchas disputas, muchas peleas, una grieta que se afianza, una grieta que se hace cada vez más honda. Y en las últimas horas, no sé si te llamó la atención o no, estas peleas dentro del oficialismo nacional, ¿no? Que Eve de Bonafini le pega al presidente Alberto Fernández, que debido también que sale Grabois, que Víctor Hugo Morales. También. Sí, Sí. ¿no? Algo que uno dice, ¿qué está pasando? No son todos del mismo palo. Sí, es raro. Yo me imagino la oposición, Cambiemos, ahí tranquilita, mirando cómo del otro lado se pelean. No hace falta que se metan. No hace falta que se metan, se pelean solo. Lamentable, ¿no? Porque venía bien ordenado todo, al menos dentro de la pelea esta en contra de la pandemia. A pesar de algunos chisporroteos que había con algunos sectores de Cambiemos, pero venía todo bien ordenado, todo encaminado, y en los últimos días... Sí, bueno, habíamos descansado, ¿no? Digo yo Sí. también, todos los argentinos, la Argentina, de esta famosa grieta. Habíamos descansado porque los últimos años han sido todo el tiempo una disputa, ¿no? Y una cuestión de si no es blanco es negro, y bueno, esta división que creo que no nos gusta a ninguno, ¿no? Así es, y que no le hacen bien al país, en definitiva. No le hacen bien al país. En el medio de esto, bueno, muchos hechos importantes, ¿no? Ayer, sin ir más lejos, se conmemoraba ya 10 años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario, algo que se ha recordado y mucho en todo el país porque no es un hecho menor, ¿no? No, es un hecho menor. ¿Te acordás vos del debate intenso que hubo hace 10 años? Porque ayer se conmemoró la sanción de la ley, ¿no? Así es. Sanción de la ley. Un debate intenso, muchos sectores que decían que a raíz de eso se iba a venir toda una ola de desmoralización, claro. la moral y tantas cosas. Se terminaba, bueno, todas las buenas costumbres, ¿no? Las familias se desmoronaban porque Sí, a partir de familia, esto era claro. como, anunciaban un apocalipsis más o menos, ¿no? Tal cual, sí, anunciaban un apocalipsis, y 10 años después lo que vemos es más libertades, Más derechos. más derechos. Vemos una sociedad que avanza justamente en derechos. Recordemos que Argentina fue el primer país en Latinoamérica en sancionar esta ley de matrimonio igualitario. Qué O sea, importante, estuvimos ¿no? a la vanguardia. El primer ¿no? país de Latinoamérica, el segundo de toda América. Sí. Canadá ya tenía una ley que legalizaba el matrimonio de parejas del mismo sexo. Así es. Y el 10º en el mundo. 10º en el mundo, o sea, estuvimos a la vanguardia. La verdad Mirá que vos. un orgullo que Argentina haya sido uno de los primeros países del mundo que reconoció una situación que no fue más que reconocer derechos, que ampliar derechos, que dar visibilidad y reconocimiento a miles y miles de parejas en nuestro país del mismo sexo que tenían que ocultarse, que tenían que andar escondidas, una sociedad muy discriminadora. Y bueno, y en aquel momento fuimos vanguardia, muy lindo, muy emotivo. Ayer lo recuerdo, la Casa Rosada se pintó con los colores de la diversidad. Y fue una votación que duró hasta la madrugada, o sea, si no me equivoco, 5 de la mañana se termina de decidir, o sea que quienes no hemos seguido todo el debate, digamos, hasta las 5 de la mañana, te levantabas y ya cientos, miles de millones de personas tenían estos nuevos derechos, ¿no es cierto? Muy lindo, así que fue un sí. debate muy emocionante. Me recordó un poco también lo que ha sido el debate hace unos años, 2 años atrás, también por la legalización del aborto, que también hubo vigilia. También, o sea, estas cuestiones controversiales en la sociedad Vos eras muy ¿no? chica, yo también, pero Sí, en los 80, cuando durante el gobierno de Alfonsín se debatió y se aprobó la ley del divorcio, también fue un golpe fuerte a las estructuras conservadoras del país, ¿no? Que a partir de ese anuncio decían que se desmoronaba la familia, que se acababa todo, que la moral social se terminaba y que todos se iban a divorciar, que todos ¿no? iban a divorciar, todos ahora iban a sí. querer cambiarse de identidad de género, Tal cual. todas estas cuestiones que
Y con el paso del tiempo nos damos cuenta que nada de eso pasa y que cada uno elige y adquiere mayores derechos. Tal cual. Más, ¿no? ¿Por qué traemos a colación esto? Una, porque se cumplieron 10 años ayer de la sanción de la ley, y otra, para analizar un poquito que esos debates fundamentalistas que se dan durante las sesiones, adentro del Congreso de la Nación y en la sociedad en su conjunto, donde se toman posturas pero tan fundamentalistas, de defensa de la moral, de pronosticar un apocalipsis si se aprueba tal cosa, no tiene nada que ver, no pasa nada. Lo único que se reconocen es derechos a varones y mujeres que tenían una elección de pareja distinta a la de otros. Así es, ni más nada ni menos. más, ni más ni menos, ¿no? Y en este sentido, bueno, ayer también, con todo este recuerdo de los 10 años y demás, también hubo, por supuesto, ahí un recuerdo de quienes han votado a favor y quienes han votado en contra, ¿no? Y en Salta, bueno, sabemos que tenemos posturas muy conservadoras, ¿no? Que muchas veces les cuesta estos avances. Sobre todo en quienes nos representan, ¿no? En quienes nos representan en el Congreso de la Nación, porque en la sociedad salteña hay grandes, pero grandes sectores de la población que no tienen ningún problema y pelean día a día por la ampliación de derechos y por el reconocimiento de derechos. Pero lamentablemente, hace 10 años, toda esa población salteña que quiere más derechos, ampliación de derechos, no tuvo representación. No tuvo representación ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores, ¿no? Estamos hablando de, bueno, de los diputados concretamente, que podemos recordarlos, quiénes eran. 7 ¿no? diputados y 3 senadores. Exactamente. Los diputados eran Zulma Daer, Marcelo López Arias, bueno, Olmedo, Mónica Torfe, Walter Guayar, Vilariño y Yarade, ¿no? Esos eran los diputados. Todos votaron en contra. Todos votaron en contra. Todos votaron en contra. Y los senadores fueron Sonia Escudero, Agustín Pérez Alsina y, bueno, un dato no menor, Juan Carlos Romero. Fue Romero, ¿no? Romero directamente el único que no votó. No votó porque no estuvo. Ni a favor ni en contra. Se fue de la sesión, no votó. Exactamente. No votó, pero ninguno de los 10 legisladores salteños estuvo a favor del matrimonio igualitario en aquel momento. Ninguno. Una porción importante de la población salteña no se sintió representada en el Congreso de la Nación en aquel momento. Así es. Bueno, dato no menor también para tener en cuenta de que bueno, hay porciones de la sociedad que necesitan representantes que puedan expresar este tipo de voluntades y sobre todo este tipo de derechos que son tan necesarios para avanzar, ¿no? Así que bueno, ayer un día especial. ¿Qué pensarán, no? ¿Qué pensarán 10 años después de haberse opuesto a una ley? Alguno dirá hoy, ¿cómo no voté en ese momento si no pasaba nada? Capaz que sí, ¿no? Habría que preguntar. Habría que Otros verlo. no, porque ya sabemos que siguen con las mismas posturas, ¿no? Ahí lo tenemos a Olmedo que no cambia, está firme ahí en su postura. Sí. Pero bueno. Lo mismo pasó con el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo hace 2 años fue, ¿no? Sí, hace 2 años. Hace 2 años, los 10 legisladores salteños votaron en contra. Es un debate que se va a volver a dar nuevamente y yo creo que va a estar más repartida la opinión y el voto de los legisladores salteños en el Congreso de la Nación. Vamos a ver, vamos a ver. Es un tema a seguir, pero bueno, siempre viendo cómo se avanza con la adquisición de más derechos. Así que bueno, un día especial ayer, un día bastante especial para el país. Sí, muy bueno. En medio de todo esto continuamos, bueno, lamentablemente, con la cantidad de casos de COVID, con récords nuevamente. Nosotros venimos analizando jueves a jueves y bueno, vemos que ahora tuvimos nuevos récords en cuanto a la cantidad de muertes, ¿no? En las últimas 24 horas tuvimos 82 casos de muertes por COVID y tenemos que decir que hubieron 4.250 infectados. ¿Sí? Sí, mucho, ¿no? Mucho. Bueno, sobre todo ya sabemos que la mayor cantidad están en Buenos Aires, están en todo el AMBA, pero hay provincias que no tenían casos, que ahora están teniendo más. Y bueno, en medio de todo esto, la situación económica, como ya la venimos charlando. Que esto ha generado una alerta en el gobierno y en sus asesores. Leía que uno de los asesores decía que el dato de ayer ha sido una piña en los dientes, así dijo, una piña en los dientes, porque mañana
en estos días se cumplen los 14 días de cuarentena estricta que se había decretado para Buenos Aires, para el área metropolitana de Buenos Aires, debido al gran aumento de casos que teníamos. Entonces se suponía que después de esta cuarentena estricta los casos iban a tender a bajar y justo cuando se está terminando el plazo de cuarentena estricta pega este tremendo salto el nivel de contagios y el nivel de muertos, el que lleva a 4.250 ayer y más de 80 fallecidos. Así es. En estos momentos seguramente se está debatiendo muy fuerte cómo va a ser la apertura, porque todos dicen que a pesar de este dato que conocimos anoche, tarde, y que vamos a ver cuáles son los datos de hoy, a pesar de esto, había un consenso entre Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el presidente de la Nación Alberto Fernández y Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, de flexibilizar la cuarentena para el área metropolitana. Así es, porque bueno, es justamente a raíz de la necesidad también de que haya un mayor movimiento, ¿no?, en la economía, la gente que tiene que trabajar, y esto que es una problemática real acá en el país y en todos los países del mundo que estamos atravesando esta situación. Entonces, con este criterio también se va a empezar a hablar de esta flexibilización. Sí. El gobierno ya apela a la responsabilidad de los ciudadanos y las ciudadanas para que se cuiden, ¿no? Así como estamos acá en Salta también con esto de que podamos mantener la distancia, bueno, todos los protocolos y las normativas que sabemos para poder tener esa flexibilidad, pero no seguir aumentando la cantidad de casos, ¿no? Que acá en el país hemos llegado ya a los 100.000 casos, ¿no? 100.000 casos y más no de 2.000 dejan de ser fallecidos. menor a otros países, Sí, seguro. ¿no? Brasil, Bolivia, Chile y bueno, ni hablar lo que es en el norte en cuanto a la cantidad de casos, pero sí hay que decir que hay una alerta y que hay que seguir cuidándose. Sí, totalmente. Ahora, ¿por qué se va a flexibilizar aún cuando tenemos estos datos que asustan? Y en parte, y seguramente en una parte muy importante, la decisión del presidente, del jefe de gobierno de Buenos Aires y del gobernador de la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con una gran presión social. Hay una gran presión social de flexibilizar la cuarentena, por lo que vos decías, por la cuestión económica. Hay muchas pymes que no resisten más aislamiento social y además por una cuestión de desgaste psicológico. Sí. Nosotros acá en Salta estamos libres, digamos, Sí, de alguna forma. acá no ha sido tan duro, ¿no? No, Como allá. estamos libres, lo podemos decir de alguna forma, podemos circular, podemos ir a la plaza, podemos, manteniendo ciertas reglas de conducta, podemos, pero en Buenos Aires ya llevan 120 días, Claro. de los cuales 80 o 90 fueron de encierro estricto. Entonces hay un impacto psicológico importante sobre la población, que es algo que tiene en cuenta el presidente de la Nación al momento de decir, bueno, aun cuando los números no son los óptimos, vamos a flexibilizar para ver cómo evoluciona esta curva en las próximas semanas y después si hay que volver atrás, se volverá atrás. Claro. Y vos sabés que un dato importante es que no hay riesgo de saturación inminente de las unidades de terapia intensiva. Eso es importante. Yo creo que eso ha sido gracias Sí. al esfuerzo tremendo que ha hecho la población argentina del encierro, de las reglas de conducta, del distanciamiento social. No hay riesgo de saturación del sistema de terapia intensiva todavía, todavía. Esperemos que siga así y de esta forma, bueno, se va a poder flexibilizar un poco para que se dinamice la economía, que viene muy, muy para atrás, muy difícil la situación. Muchas pymes están Sí. cerrando, Sí, muchas bueno. pymes dicen que no aguantan 2 semanas más de cuarentena estricta. Así es, y muchos negocios que recién están pudiendo empezar a trabajar y que no es que todavía se han recuperado, ¿no? Necesitan un par de tiempo, motivo por el cual, por supuesto, necesitan esta cierta flexibilización y ni hablar de la gente que vive en el día a día, ¿no? De lo que tienen que trabajar y salir a buscar el pan todos los días, así que bueno, este es el motivo seguro por el cual se piensa en esta flexibilización, Sí, ¿no? sí, Yo creo que sí, es ese, no hay otra totalmente, cuestión. Y el totalmente. otro dato que no es menor es que no estén las camas saturadas, porque eso sí lo podemos ver en otros lugares en donde el sistema de salud está saturado y eso es complejo para poder salvar las vidas, ¿no? Sí, bueno, una situación económica muy difícil, no solo a la Argentina, sino a todo el mundo nos está dejando esta pandemia. El próximo jueves vamos a analizar Sí. bien a fondo un informe de la CEPAL. La CEPAL es un organismo de estudios económicos para América Latina de la ONU. Ha presentado un informe con números
catastróficos Sí. para toda Latinoamérica. Sí, para no, toda no hay Latinoamérica. país que se salve país de que lo se que salve. es este desastre, ¿no? Eso hay Sí. que decirlo y lo vamos a analizar profundamente porque es un punto del cual seguramente todos los países, todos los presidentes van a tener que pensar cómo se sale, ¿no? Sí, Ni tal siquiera Estados Unidos, que lo decimos siempre, a pesar de ser potencia mundial y demás, no se salva de esta situación No, bueno, económica. un dato, en Estados Unidos se perdieron 20 millones de puestos de trabajo y se recuperaron solo 2 millones y medio. Claro. Hay 17 millones y medio de norteamericanos, de estadounidenses, que han perdido su trabajo culpa de la cuarentena, de la pandemia, y no lo han recuperado, ¿no? Esto como para enfocar de que es un drama mundial y que afecta lógicamente más a los países del sur del Claro. mundo, que son los que menos estructura económica tienen, los que más dificultades tienen. Entonces el impacto es tremendo. No, porque por ahí uno ve muchas críticas a los gobiernos, Sí. tanto a Alberto Fernández como a Rodríguez Larreta, por nombrar Sí. dos que son de dos sectores distintos, ¿no? Sí, Uno sí. de Cambiemos, uno del Frente de Todos. Muchas críticas personalizadas diciéndole, culpa de ustedes, estamos viviendo esta situación Claro. económica. Cuando uno ve que es un desastre mundial lo que se está viviendo, una caída de la economía y un crecimiento de la pobreza, de la desocupación, de la indigencia en todo el mundo. Entonces, más allá de la impaciencia que nos genera esta situación económica, bueno, hay que pensarlo como un drama mundial. Así es, hay que contextualizarlo, ¿no? Y sobre todo en países como el nuestro, en el cual ya veníamos de una situación de caída de la economía, de pobreza, desocupación alta, ¿no? No nos olvidemos, veníamos con una inflación altísima que también ya nos venía, bueno, repercutiendo, ¿no? Y una recesión, caída de la economía de por lo menos 8 años. Claro. 8 años de estancamiento de la economía. Ahí se complica más. Claro, nos agarró en una situación muy difícil esto. Tal nos cual. agarró en una situación muy difícil, entonces, bueno, va a costar salir, salir de esto, ojalá lo de la pandemia, viste que algunas de las vacunas que se están probando parece que están dando buenos resultados, ojalá aparezca rápido la cura para este problema, porque mientras tanto vamos a vivir así, Sí. con cuarentenas estrictas, libertad. Pensábamos que cuarentena. esto era un mes, uno decía, bueno, No. un par de días, y mira, ya llevamos la mitad del año, ya Sí. hemos llegado a mitad de año, ¿no? O sea, y Acá, cuando menos nos en demos este- cuenta. en este problema, En con este este problema problema. ya vamos a estar en Navidad, anda a saber Sí, cómo. ojalá que no, pero Ojalá bueno. que no. Pero bueno, Es así. así es. Una realidad que hay que seguirla día a día. Hay que seguirla día a día. Bueno, seguramente el presidente de la Nación va a anunciar mañana alguna flexibilización para el foco de la pandemia, al menos acá en nuestro país, que es el área metropolitana de Buenos Aires. Vamos a ver, ojalá que sirva, ojalá que se dinamice la economía, que la gente pueda estar más tranquila, pero que no se disparen los casos y no se sature el sistema sanitario, porque ahí vamos a estar en problemas y va a haber que volver para atrás. Así Viste es. que en todo el mundo está sucediendo esto. Sí. Se avanza, se flexibiliza y se vuelve para Hay atrás, rebrote. se encierra. Ujú. Hay rebrote y se encierra. Así Esperemos que bueno, no nos pase. ojalá. Así que a tener mucho cuidado y ser responsable. Sí, Eso es tal cual. lo primero. En medio de la pandemia, de toda esta situación, tenemos una problemática que no es menor y que ha continuado durante todo Ha este continuado, tiempo. porque claro, se habla mucho del problema de la pandemia, el problema sanitario, el problema económico, pero hay muchos otros problemas que no han desaparecido, no es que están fuera de la realidad o que se han terminado, solo que bueno, han dejado de ocupar un poquito la mesa de debate público de los argentinos y de las argentinas, lógicamente porque este es el tema que se instala a través de los medios, pero por ejemplo, en el tema de la violencia de género estamos Tremendo. con problemas graves, ¿no? Con problemas graves y acá un dato que, bueno, si bien han disminuido otros tipos de delitos durante la pandemia y durante esta imposibilidad tal vez de circular como antes, lo que no ha disminuido como delito es el femicidio, ¿no? Y tenemos que decir que en ese sentido, entre el 1 de enero al 30 de junio tenemos un total de 148 casos de femicidio, ¿sí? 143 casos de femicidio, perdón. ¿Desde cuándo? Desde el 1 de enero al 30 de junio, 143 casos de femicidio y 135 intentos de femicidio. Es decir, mujeres que han salvado su vida y que no han terminado en una situación extrema, ¿no?, de violencia de género. En este sentido, la tasa en relación a la cantidad de habitantes
tenemos que decir que el norte argentino tiene una alta tasa en relación a la cantidad de habitantes, ¿no? Esto es un informe elaborado por el Observatorio de Mumalá. De Mumalá, ¿sí? ¿no? Este registro se realiza todos los meses, realizando el registro de femicidios y también desde este año los intentos de femicidios, porque se entiende que también hay muchos casos que no llegan a ese nivel de crueldad, pero que está ahí latente, ¿no? Y decíamos que entonces tenemos Tucumán, Catamarca, Misiones y Salta como las provincias con más víctimas por cantidad de habitantes. Por cantidad de habitantes, porque la suma de las víctimas en las 4 provincias no alcanza el número de víctimas de la provincia de Buenos Aires. Tal pero cual. bueno, Tal cual. Una forma Buenos Aires tiene más cantidad de femicidios, claro, pero bueno, esto se mide en función a la cantidad de habitantes. A la cantidad de habitantes, ¿sí? Claro, Eso la incidencia del delito en base a la cantidad de habitantes. Exactamente. Las provincias del norte. Bueno, tiene que ver, creo yo, con esto que hablamos también al principio, ¿no? Esta visión también conservadora, ¿no? Esta cultura que tenemos que decir que existe todavía machista, ¿no? Donde el hombre toma como propiedad a la mujer, lamentablemente tiene estas consecuencias que terminan en casos de femicidio y en casos, bueno, sí, extremos de violencia. Pero ¿no? Un problema que se extendió en todo el país y que hoy cuando preparábamos el programa me dijiste que ahora hay un femicidio cada 29 horas. Así es, ahora tenemos cada 29 horas, o sea, prácticamente uno por día. El año pasado, en el mismo periodo, teníamos un femicidio cada 33 horas. Ahora estamos hablando de un femicidio cada 29 horas y esto sí ha sido acrecentado por esta situación de la convivencia del agresor con la víctima, que por supuesto hace que las situaciones de violencia que tal vez antes se daban cada más tiempo, al no estar tanto tiempo con el agresor, ahora se acortan esos plazos, esos momentos. Hay más. Y hay más. Fíjate vos en la placa, 9 de cada 10 mujeres ha muerto en manos de su pareja, expareja, algún familiar, algún conocido. Es decir, estamos en el ámbito de lo que es la violencia doméstica. El 90% de los casos. El 90% de estos 177 casos se dio dentro del hogar. Dentro del hogar, ¿sí? Ya sea por una pareja, una expareja, un conocido, un familiar. Es decir, estamos ahí todavía y tiene que ver con esto que hablábamos de estar conviviendo las 24 horas con el agresor o los agresores, ¿no? Otro dato triste, 177 niños, niñas han quedado huérfanos, han quedado sin su mamá. Y tenemos un dato que también es a tener en cuenta, porque esta cifra también no baja, ¿no? A pesar de los años, vemos que todavía tenemos una cifra, por ejemplo, acá de un 20% de casos en los cuales las mujeres ya habían hecho una denuncia previa, ¿no? Dato a tener en cuenta para que ver cómo se optimizan los mecanismos para garantizar las políticas públicas. Totalmente. Porque evidentemente, si se sostiene un porcentaje a través de los años es porque o no se está haciendo demasiado o lo que se está haciendo muy mal. Los presupuestos que se asignan para estas políticas públicas suelen ser muy bajos. El año pasado, bueno, Macri durante su campaña, él lanzó un plan que iba a ser un plan nacional y demás, con, bueno, fondos se supone, pero de eso poco y nada ha llegado. Ahora, hoy por hoy, se ha vuelto a lanzar. Sabemos que hoy tenemos un Ministerio de la Mujer y la Diversidad. Claro, hay un Ministerio de la Mujer. Hay un ministerio, ya es un paso, ¿no? Distinto. Y desde ahí también se ha lanzado ahora un plan que es desde el 2020 al 2022, con una serie de acciones que habrá que ver si se avanza en eso, sería muy bueno para todo el país, ¿no? Sí, seguramente. Tendríamos que seguir eso, digamos. Pero bueno, eso yo creo que es lo fundamental. Si no tenemos un presupuesto para las políticas públicas, puede haber buenas intenciones, pero queda en eso nada más, ¿no? Macri había puesto en el organismo nacional una mujer con mucha experiencia, ¿no es cierto? Sí. Estaba en el Instituto Nacional de las Mujeres, no me acuerdo ahora el nombre, pero bueno, era la que dirigía la Casa del Encuentro, que ya venían de hacer trabajos previos en cuanto a violencia de género. Aún así, lamentablemente no se avanzó. Porque como vos decís, no es una cuestión de nombres, una cuestión de intenciones, sino una cuestión de voluntad política, y la voluntad política se manifiesta claramente con el presupuesto. Si se destina presupuesto o no se destina presupuesto para determinada área. Ahora, de esto hay que hablar. Sí, hay que totalmente. hablar. La pandemia, la crisis económica no tiene que dejar de lado una problemática que atraviesa nuestro país
y a las provincias del norte, lógicamente, y las atraviesa muy fuerte desde hace muchos años. Desde hace muchos años es una cuestión cultural que hay que acompañarla, por supuesto, cada uno y cada una desde su lugar, y necesitamos esta ayuda del Estado, porque sin la ayuda del Estado sabemos que se complica ¿Hay más. algo para hacer? Una mujer que está viendo, que nos está viendo ahora y tiene algún problema, hay una línea telefónica. Hay una línea telefónica, la línea 144, que está todo el día, las 24 horas para atenderla, asesorarla. Saben que el 911 siempre podemos denunciar un caso o un tercero, y tienen para acá en Salta el Polo Integral de las Mujeres en la Siria, entre Siria y Entre Ríos, a donde pueden dirigirse, y ahí incluso pueden realizar las denuncias en cualquier comisaría. Esto como para que lo tengan en cuenta. No pueden no tomarte la denuncia. Si no te toman la denuncia, inmediatamente al Polo Integral de las Mujeres. Así y ahí es. te van a asesorar Así y te van a es. proteger. Se le puede hacer un sumario administrativo incluso al policía que no recibe la denuncia, así que ahí estemos atentas. Muy bien. Bueno, llegamos justito con el tiempo. Bueno, nos despedimos hasta el próximo jueves para seguir analizando toda la realidad del país. Así es. Nos vemos el próximo jueves, mañana a las 16 horas. Mabel, nos vemos.